Las tres claves para entender los corridos bélicos. En el tianguis, autobús, en la calle o en redes sociales, seguramente has escuchado algún corrido sin darte cuenta, pero realmente los narcocorridos son lo que están produciendo la violencia o la violencia es la que está siendo narrada por narcocorridos. Luego de que el regional mexicano se disputara los primeros lugares en el top global de Spotify y hubiera representación de este género en el Festival de Coachella, se hizo un boom esta música, y es que los corridos tumbados han alcanzado fama mundial. Sin embargo, poco se sabe de este género debido a que sus intérpretes no suelen tener el mismo atuendo que Chalino Sánchez, Ramón Ayala o Alfredo Olivas. ¿Tú cómo crees que hayan surgido los narcocorridos? Si quieres que hablemos de algún otro tema, escríbenos en los comentarios y si nuestro trabajo te parece valioso, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a que el algoritmo nos haga llegar a más personas. Los corridos tienen como principal antecedente los ritmos de la polka que se introdujeron en tierras mexicanas en 1830. Posteriormente, en los años de la Revolución Mexicana, los sonidos fueron modificados a través de la lírica e informaban a la población sobre los aconteceres en otras zonas del país. Con el paso del tiempo, este tipo de música fue evolucionando, agregando otros instrumentos y hablando sobre todo tipo de temas. A pesar de que los Tigres del Norte lanzaron Contrabando y Traición en los años 70 y cambiaron el rumbo de la música en el norte del país, no son los iniciadores de este género. De hecho, el primer narcocorrido del que se tiene registro, de acuerdo con el libro de Juan Carlos Ramírez Pimienta, titulado Cantar a los narcos, voces y versos del narcocorrido, fue el tema El Pablote de José Rosales. Vuelven a echarse balazos, pues en ese infernal ruido. Entonces, ¿cómo nació este género? A pesar de que Chalino Sánchez es un referente a esta corriente musical, la realidad es que sus corridos pocas veces mencionan el narcotráfico y nunca el uso de narcóticos. Ejemplo de un narcocorrido fue Teodoro Bello en su tema Jefe de Jefes, y es que posteriormente fue interpretado por los Tigres del Norte. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Lo cierto es que los Tigres han sido una de las bandas más influyentes de México como en Estados Unidos, pues más que un grupo musical, los Tigres cumplen con una función de agentes sociales que también han plasmado en sus letras la migración en México. En conclusión, la banda norteña se acerca y se aleja del fenómeno, pues la misma agrupación ha negado que sus canciones no son narcocorridos, pero sí fue un parteaguas del tema Jefe de Jefes, pues hace referencia al mexicano Rafael Caro Quintero, quien fue el fugitivo más buscado de la DEA y por quien se ofrecía una recompensa de hasta $20 millones. Recordemos que fue nuevamente detenido en 2022 y acusado por el secuestro y asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique Camarena. De acuerdo con información de la agencia EFE, fue el fundador del Cártel de Guadalajara y uno de los principales capos en la década de 1980, y de los primeros en enviar droga a gran escala a Estados Unidos. Con Caro Quintero el corrido comenzó con más intensidad, pues esta corriente musical nació en medio del creciente poderío del crimen organizado en el país. No obstante, este género tomó otro rumbo luego de que el rap y los problemas de las pandillas estadounidenses tuvieron mayor eco en territorio mexicano por el narcotráfico. Pero no solo eso, sino que la evolución del género ya no versaba tanto en enfrentamientos, sino más bien en celebraciones en las que abundaba el consumo de drogas, la ostentación y los excesos. Por ello, nunca pasaron de moda, sino más bien fueron silenciados en diferentes estados de la República Mexicana, incluso en algunas estaciones de radio, pues distintos gobiernos acusaban al género de glorificar el crimen, mientras que otras personas lo veían como el resultado de la crisis de la seguridad de México. Cabe mencionar que los narcocorridos son controvertidos porque además de idolatrar al crimen, muchas veces son hechos por peticiones de los capos de la droga. Y es ahí donde nace la corriente bélica, lo que hoy conocemos como artistas como La Adictiva, El Commander, pero también está Natanael Cano, Junior H y Peso Pluma como parte de las nuevas generaciones. Estos últimos artistas han reflejado en sus letras la seguridad pública, la guerra contra el narcotráfico y que seguramente comenzaron a componer sus primeras canciones cuando Joaquín Guzmán Loera llegó al escaño 701 en la lista de millonarios de la revista Forbes, o cuando los noticieros anunciaron que el Chapo Guzmán se había fugado por segunda ocasión de una prisión de máxima seguridad.
Bajo ese tenor, la corriente musical usa de apología a las drogas, los líderes de grupos criminales y el narcotráfico, así como por la mezcla de instrumentos que dan como resultado un sonido entre reggaetón, banda y corrido. Pero, ¿qué fue lo último que dijo AMLO sobre este género musical? El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmaba hace un año en una de sus conferencias que la población debía evitar consumir este tipo de contenidos, porque se trataba de una apología a la violencia. Pues ojalá y no se canten, ¿no? Los narcocorridos, pero no hay que prohibir nada. Lo que hay que hacer es informar más, porque lo que sucede es que hay un desequilibrio, un desbalance. Por un lado, los narcocorridos, por otro lado, las series, ¿no?, de las bandas. Sí, es una apología de la violencia. Pero entonces, eso se difunde muchísimo. ¿Y qué hay del daño de las drogas? O sea, para contrarrestar el narcocorrido o las series o todo este estilo de vida de lujo barato y también de mucho sufrimiento o de felicidad efímera. ¿Qué hay? Nada. Pero no fue el único mandatario en pronunciarse ante este género musical. También en 2015, Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de México, dijo para el New York Times que los corridos son intentos que hace la sociedad mexicana para adaptarse al mundo que los rodea. No se puede culpar a los narcocorridos por la violencia del narcotráfico. La violencia del narcotráfico es culpable de los narcocorridos. Por otro lado, MBS también entrevistó a un músico sinaloense que prefiere el anonimato, quien nos brindó más detalles sobre los corridos tumbados y su diferencia con el narcocorrido, y dijo lo siguiente. El corrido tumbado es un género musical, sí, relativamente nuevo, porque involucra distintos instrumentos, incluso voces más jóvenes, pero lo que siempre ha estado es el narcocorrido. Eso sí, es muy popular en Culiacán y en todo Sinaloa, corridos que hablan sobre narrativas del narcotráfico, personajes famosos que ahora se ha popularizado muchísimo estos temas, estas narrativas sobre la historia del narcotráfico en Culiacán, que tuvo impacto pues en todo el mundo, yo creo. Entonces los narcocorridos es lo que siempre ha existido. Los corridos tumbados ya es un género un poco diferente, que parte de lo mismo. Entonces yo pienso que es un género musical como cualquier otro y que tiene sus innovaciones y sus ritmos, así como cualquier otro tipo de folclore en México. Entonces, apagarles el micrófono a los narcocorridos no ha sido la mejor opción en años anteriores. Tampoco que fueran considerados para prietos, pobres y nacos, y que la música fuera estigmatizada. Tan solo recordemos a Frank Sinatra, quien encontró el éxito cantando a la mafia italiana, o a Snoop Dogg con las pandillas en Estados Unidos. ¿Y tú crees que las letras de Peso Pluma son un reflejo del país en el que vivimos? Yo soy Gisela Ángeles, te leemos en los comentarios y no olvides de suscribirte al canal de MBS Noticias y darle like a este video.